Bienvenidos al día 28 de los 40 días con el Espíritu Santo. Hoy avanzamos con fe, recordando que cada día es una oportunidad para seguir creciendo en la presencia de Dios. Día 28. La obra del Espíritu Santo en la consumación de la obra de Cristo. La Biblia, en Juan capítulo 19, versículo 30, dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El éxodo quedó completo 50 días después de iniciado, es decir, cuando en el monte de Sinaí Israel fue organizado como el pueblo de Dios. No obstante, el beneficio de la expiación quedó incompleto, en el más alto sentido de la palabra, hasta el día de Pentecostés, cuando el derramamiento del Espíritu Santo fue una señal de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo y que había llegado el momento de proclamar su obra terminada. La resurrección de Jesucristo, junto con su ascensión, constituye el sello de aprobación del Padre sobre las afirmaciones y la obra expiatoria de su Hijo. Estos fueron los dos acontecimientos que pusieron término a la vida terrenal del Salvador. La agonía de Jesús por redimir a la humanidad caída había terminado, como se describe a continuación. 1. Toda la obra de redención quedó completa en Cristo. Jesús abrió el camino de salvación para todos, habiendo llevado el castigo por el pecado de la humanidad. La palabra griega que se traduce para consumado es teleo e indica terminar, completar, concluir, descargar una deuda, pagar, satisfacer, terminar, cumplir, utilizada con la idea de recibos de los impuestos, para indicar que se había hecho un pago total de la deuda. Consumado no es una palabra de derrota, sino de triunfo. ¿Qué es lo que quedaba consumado? Todos los padecimientos por nuestros pecados, toda la obra de redención, toda su misión terrenal para la cual había venido a este mundo. Cuando Jesús mencionaba sus últimas palabras desde la cruz, no estaba hablando como mártir, sino como triunfador sobre el pecado, la muerte y el mundo. Él dijo con anterioridad: «He acabado la obra que me diste que hiciese». Juan 17:4. Su confianza se elevaba más allá de los pensamientos abrumantes de los espectadores, soldados y religiosos de ese tiempo, al decir en su agonía: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Después de comprender que su obra había quedado completa y que produciría gloriosos frutos de salvación, el Hijo de Dios encomendó su espíritu en las manos del Padre, mostrando una confianza total en su inmenso amor. El hecho de que clamara a gran voz indica que todavía tenía fuerzas para ser escuchado por todos aquellos que de una u otra manera le habían entregado a la muerte y que entregaba voluntariamente su vida en rescate por la nuestra. En uno de sus discursos, Jesús dijo: «Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre». Juan 10:17-18. Los fenómenos que sucedieron durante la agonía y muerte de Jesús fueron de origen sobrenatural. En las últimas 3 horas de su crucifixión, todo estuvo bajo tinieblas. El velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Tembló la tierra y transcurridos unos 2 o 3 días, aparecieron algunos santos resucitados de entre los muertos. Todos estos sucesos son señales de la obra completa de Cristo y señalan el fin de una dispensación y el comienzo de otra nueva. No es de extrañar que aquel día la tierra estuviera en tinieblas, puesto que el mismo Salvador estaba siendo sometido al juicio de Dios por los pecados del mundo. La Biblia declara que el que no practica la verdad miente y anda en tinieblas. 1 Juan 1:6. El mundo sin Cristo se encuentra en tinieblas. La rotura del velo significa que, gracias al sacrificio de Cristo, la barrera, o sea el pecado, que se interponía entre Dios y nosotros, había desaparecido. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Se llama el trono de la gracia, porque de él fluyen el amor, la paz, la misericordia, el perdón, el poder del Espíritu Santo, los dones espirituales, el fruto del Espíritu y la presencia misma del Espíritu, para llenar la vida de todos los que quieran ser llenos de él. Todo esto es posible gracias a la obra consumada de Cristo en la cruz. El camino nuevo y vivo hacia Dios aún sigue abierto para todos los que deseen encontrar el perdón para sus pecados. Hoy tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:19-20.
Ya no es necesario sacrificios de animales para cubrir el pecado. Cuando la tierra se estremeció, fue una señal inequívoca de la conmoción por la cual estaba pasando el mundo moral en ese momento. Aún la misma naturaleza hablaba de forma contundente sobre este acontecimiento, como dando a entender que Jesucristo el Salvador y Señor, el Hijo de Dios que vino para salvarnos de la condenación, había finalizado su obra en esta tierra y que en ningún momento fue culpable de nada, porque Él no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado, es decir, cargó con los pecados de la humanidad para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. 2. Comienza la obra del Espíritu en la tierra. 50 días después de la ascensión de Cristo. El descenso del Espíritu Santo no solo fue el momento de gran gozo, estruendo, viento, lenguas, fuego y cosecha de los primeros frutos de almas para Dios, sino la señal de aprobación en el cielo de que el Padre aceptaba el sacrificio de su Hijo para aplacar su justa ira sobre el pecado. De no ser así, el Espíritu Santo no habría descendido sobre aquellos que esperaban la promesa en Jerusalén. Así que esta gran noticia debe alentar a la Iglesia redimida y a la humanidad perdida sin Dios. Cristo cumplió con las demandas impuestas para el pago por el pecado. No había ofrendas posibles, sacrificios u obras que el Padre aceptara aparte de la obra de Cristo y por las que pudiéramos salvarnos de la condenación. El hombre sin Dios está muerto en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. Es decir, necesita la regeneración de su naturaleza caída a una espiritual, obrada únicamente por el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Él es el agente que convence de pecado, de justicia y de juicio. Jesús prometió que no dejaría huérfanos a los suyos. Juan 14:8. La palabra huérfano, del griego orfanos, significa sin padre o afligido. Después de la obra consumada por Cristo aquí en la tierra y de su ascenso al cielo, había en la mente de los discípulos la gran interrogante de quién estaría con ellos en la siguiente etapa de sus vidas. Después de que fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo en el aposento alto, estaba por comenzar la proclamación del Evangelio por toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Debían confiar plenamente en las palabras que Jesús les habló estando con ellos, diciendo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El poder de Dios había venido sobre ellos de forma sobrenatural. Era hora de enfrentar miedos y adversidades por la causa de Cristo, pero no estaban solos. El Consolador, es decir, el Paracleto, estaba al lado, en y con ellos, para ayudarles a ser testigos de Cristo en la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo se puede definir en este contexto como fortalecedor, consejero, ayudador, consultor, abogado, amigo, etc. Él hará por nosotros hoy lo que hizo por los discípulos en aquel entonces. Necesitamos urgentemente el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para hacer la obra de Dios y proclamar el único evangelio que puede transformar vidas, matrimonios, naciones enteras, sanar enfermos, dar vista a los ciegos y libertad a los cautivos por el pecado. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. El poder del Espíritu Santo también nos ayuda para resistir en el día malo. ¿Cuál es tu día malo hoy? Quizá sea una separación de cualquier índole, un hijo en drogas o alcohol, o privado de libertad con o sin causa aparente, un dolor o herida emocional, rechazo, abandono, una enfermedad crónica degenerativa. Eres jubilado y no encuentras sabor a tu retiro, no tienes trabajo y no puedes negar la realidad de una familia que necesita el sustento diario, no tienes fuerzas para pelear tus batallas, estás en depresión y piensas que la muerte es la única salida a tu problema. Déjame decirte a través de esta lección preparada intencionalmente para ti que no estás huérfano. Dios es omnipresente y está contigo hoy mismo. El término omnipresente es usado coloquialmente para describir la presencia de Dios en todas partes. Estés donde estés y en el estado en que te encuentres, puedes estar seguro de que no todo está perdido. La presencia del Consolador y el Ayudador está allí contigo. Él se encargará de pelear tus batallas si confías en Él. Dios sigue esperando a que rindas todo a Él. Todo con lo que no puedes bregar en la vida, por muy difícil que sea. Para Él no hay nada imposible. Permite al Espíritu Santo que te auxilie en tu dolor o en tu circunstancia. Él te llevará a la verdad que es Cristo, y Cristo te llevará al Padre de amor y misericordia.
Para todos los hijos de Dios no cabe duda de que existen también días malos, porque estamos en constante conflicto espiritual contra el mal. Conflicto se describe como batalla de fe. En 2 Corintios 10:4, el apóstol Pablo nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sin embargo, aunque tenemos armas espirituales poderosas en Dios, también es cierto que debemos estar confiados en que el Espíritu Santo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro amigo y ayudador nos dice hoy: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Se necesita la llenura constante del Espíritu para que el pueblo de Dios, escogido y amado desde antes de la fundación del mundo y nacido de nuevo, pueda prorrumpir en un acto de verdadera adoración y entrega a Dios. Todas las riquezas de su gracia están hoy con nosotros desde la consumación de la obra redentora de Cristo y la venida del Espíritu Santo a la tierra. Actualmente tenemos la bendición de gozar de su compañía inseparable, de los dones que reparte según su voluntad, de sus poderosos efectos de sanidad interior y liberación, de salvación y vida eterna con Cristo Jesús. Conclusión: qué maravilla que Dios haya sellado en un tan solo libro su ciencia y verdad para darnos a conocer su plan perfecto de amor por nosotros. Saber que la obra de Cristo fue completa, sin faltar ningún detalle de ese plan, nos hace sentir agradecidos con Él. 50 días después que Cristo se presentó ante su Padre para decir: he acabado la obra que me diste que hiciese, el cielo se alegró con su regreso al trono. La aprobación no se dejó esperar. La evidencia fue clara. El derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia naciente confirmó tal aprobación de que el sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre en propiciación por nuestros pecados. Toda la obra de redención por la humanidad quedó consumada en la cruz. Ahora el camino vivo quedó abierto para todos los que, por la fe en Jesucristo, se acerquen al Padre y recibir el perdón por los pecados. El velo del templo se rompió de arriba abajo, y los demás fenómenos ocurridos en el momento de la muerte de Cristo también confirmaban la obra completa, como pago total de la deuda. Queridos hermanos y amigos, Cristo no está muerto, Él resucitó y está a la diestra del Padre Celestial, desde donde continúa intercediendo por nosotros. La resurrección del Señor es el milagro más grande de la Biblia. No obstante, hoy estamos seguros de que su presencia se mueve en nosotros por la maravillosa persona del Espíritu Santo, nuestro ayudador. No estamos huérfanos, el Consolador vive en nuestras vidas. Él vino para quedarse y dar poder a la Iglesia para ser testigos de Cristo. Busquemos ser llenos del Espíritu Santo continuamente. Reflexión: ¿qué enseñanza puedo aplicar hoy a mi vida? ¿Qué me está mostrando Dios a través de esta lección? ¿Hay algo que debo cambiar o fortalecer en mi vida espiritual? Versículos para memorizar. Juan 19:30. Gracias por haber sido parte de este día 28. Cada momento en la presencia de Dios sigue marcando tu vida y fortaleciendo tu fe. Que todo lo que has recibido hoy permanezca en tu corazón y te impulse a seguir adelante con confianza. Que el Espíritu Santo continúe guiándote, renovando tus fuerzas y llenándote de su paz. Sigue firme. Mañana continuamos con el día 29 en este hermoso camino.